Un cordial saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Es para mi compañero Felipe y para mí un placer poder compartir este comentario que vamos a presentar a continuación en relación al capítulo o a la conferencia número 3 de las conferencias de introducción al psicoanálisis que estamos trabajando. En principio, agradecer pues a las personas que nos hicieron llegar sus comentarios, sus aportes en relación a esta lectura. Fueron sobremanera esenciales para poder pensar este comentario y de igual manera a mi compañero Felipe Garavito en la coordinación, quien ayudó pues a hilar los elementos necesarios para poder presentar esto con su mercedes. Bueno, aquí vemos que Freud parte rectificando un elemento que antes había tenido un carácter, digamos que general. El de que la ocurrencia inmediata de sus pacientes aportaba lo pertinente y probaba ser la continuación olvidada del recuerdo. Esto solo ocurría algunas veces. En otras ocasiones, cuando se forzaba sobremanera, podrían aparecer ocurrencias no pertinentes de lo que se estaba indagando. Teniendo presente esto, Freud menciona que en los enfermos bajo tratamiento ejercían su acción eficaz dos fuerzas encontradas. Por una parte, su afán de traer a la conciencia lo olvidado, que está presente en su inconsciente, y por la otra, la consabida resistencia que se revolvía contra ese devenir consciente de lo reprimido o de sus retoños. Cuando no había resistencia o lo olvidado devenía consciente, no hay una forma de la desfiguración, pues entiende que en la desfiguración lo que se busca tiene una mayor resistencia en su devenir consciente. Es así que cuando el enfermo enuncia alguna ocurrencia que no conduce a lo que se busca, esto es un síntoma, una manera de sustituto de lo reprimido. Por eso, cuando la cosa es más desemejante, tiene una mayor desfiguración, la cual está influenciada por una resistencia. Por eso, dependiendo del síntoma que surge, se puede conocer qué tanta resistencia se tiene. Pues aunque se tiene una relación con lo que se busca, cuando se puede reconocer de manera más clara y sencilla lo buscado, la represión es menor. Cuando es casi que indescifrable, que está muy encriptado, esta represión es mucho mayor. Freud pone ante esto un ejemplo de la vida cotidiana. Nos trae a colación aquí concretamente el chiste. Freud forja una relación entre el chiste y la ocurrencia. El chiste surge como un modo de liberación de la represión que produce, podríamos mencionar, lo social. Pues, como en el ejemplo que nos expone Freud en este texto, haber dicho lo que pensaba de manera directa y no bajo la forma del chiste, digamos que bajo esta forma de la represión o esta forma, esto lo hubiera llevado a un problema. El chiste es desfigurado como una manera de alusión con omisión. Por eso pone en ejemplo con el paciente pues que está tratando. En vez de un olvido, puede ser que produzca una ocurrencia sustitutiva más o menos desfigurada. Posteriormente, Freud hablará del complejo, el cual se entiende como un grupo de elementos de representación investidos de afecto. El enfermo siempre tiende a decir cosas, incluso si no las dice, es una fuerte muestra de su represión. Se debe buscar la manera de que el analizado deje de lado esas críticas que no le permiten enunciar los juicios críticos. Así podrá sacar a la luz complejos reprimidos. Con esos elementos que enuncia el paciente, ya de manera desinhibida, podrá conocer lo que se reprime. Esto de la mano de la interpretación. Para saber qué es lo que se está reprimiendo, el paciente se usa fundamentalmente el método de la asociación libre, el cual es omisible en la terapia de los enfermos neuróticos, pero indispensable para la mostración objetiva de los complejos y en la indagación de la psicosis. Entonces, hasta acá tenemos la elaboración de las ocurrencias, que permite de una u otra manera descubrir el inconsciente. Pero esto no es lo único. También lo permite, y nos lo enuncia muy bien Freud, y su Mercedes los mencionaban muy bien de manera transversal en todos los comentarios, que también lo permite la interpretación de los sueños y la apreciación de sus acciones fallidas y causales.
Freud menciona en relación a la interpretación de los sueños que esta es la vía para acceder al conocimiento del inconsciente. Algunas personas particularmente tienden a ver los sueños de manera peyorativa e insignificante, pero en realidad es un elemento esencial, pues comprender los sueños es también poder comprender lo que honda y cifradamente nos habita. Freud nos recuerda que nuestras producciones oníricas nocturnas, por una parte, muestran la máxima semejanza externa y parentesco interno con las creaciones de la enfermedad mental y por la otra, son conciliables con la salud plena de la vida despierta. Los sueños tienden a verse como insignificantes o triviales, como si no tuviesen nada que ver con la vida de nosotros, más aún cuando estos parecen que no tienen sentido. Pero por eso es, digamos que muy fácil que olvidemos nuestros sueños de manera rápida y nunca les pongamos cuidado. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En la antigüedad e incluso hoy en día, para varias comunidades los sueños no son algo trivial, sino que dicen algo que es importante. Esto se ve fundamentalmente también, digamos que en los primeros capítulos de la interpretación de los sueños, cuando Freud, digamos que refiere a algunas comunidades o algunos ejemplos concretamente de la importancia de los sueños, incluso desde la antigüedad. Entonces, Freud parte explicando esto afirmando que en principio no todos los sueños son para los soñantes ajenos, incomprensibles y confusos. Por ejemplo, en los niños se muestra que una buena parte de sus sueños son fácilmente comprensibles. Acá Freud introduce un elemento esencial, que por lo general, abro comillas, el niño pequeño sueña siempre con el cumplimiento de deseos que el día anterior le despertó y no le satisfizo. No hace falta ningún arte interpretativo para hallar esta solución simple, sino solamente averiguar las vivencias que el niño tuvo en la víspera del día anterior. Cierro comillas. Entonces, se puede ver que, aunque no se menciona de manera explícita acá, Freud en su libro La interpretación de los sueños menciona que todo sueño es un cumplimiento de deseo. En el adulto esto cambia, pues los sueños tienden a ser encriptados. Aún así, estos no dejan de representar un cumplimiento de deseo, sino que, por el contrario, lo que reside en ellos es una ingente desfiguración. Esto se muestra en el que el proceso psíquico que está en la base del sueño con esa desfiguración debió hallar originariamente una muy diversa expresión en palabras. Acá Freud refiere entonces al contenido manifiesto del sueño, en el cual digamos que se entiende como el proceso en el cual nosotros revestimos de palabras arbitrarias lo que logramos recordar del sueño. El contenido manifiesto es diferente a los pensamientos latentes del sueño, pues los pensamientos latentes están presentes en el inconsciente. Muchas veces no se pueden decir de manera explícita o se van dejando de lado en un primer comentar sobre los sueños. Freud menciona que el contenido manifiesto del sueño es el sustitutivo figurado de los pensamientos oníricos inconscientes, y esta desfiguración es la obra de unas fuerzas defensoras del yo, unas resistencias en las que la vida de vigilia prohíben a los deseos reprimidos de lo inconsciente todo acceso a la conciencia, y que aún en su relajamiento durante el estado del dormir conservan al menos la fuerza suficiente para obligarlos a adoptar un disfraz encubridor. Hasta acá las palabras de Freud. Acá podemos ver perfectamente que se menciona que el sueño se desfigura por unas fuerzas defensoras del yo, como lo denomina Freud, pues realmente hay muchas cosas que el ser humano prefiere no decirse y por eso las lleva por otro lado. El inconsciente toma esos elementos y no permite que se lleve a la conciencia, pues esto puede generar angustias en las personas que reprimen ciertas cosas. El inconsciente, pues como podemos ir develando o desarrollando concretamente, se caracteriza entonces porque está investido de la angustia, en este reside la angustia. No llega a la conciencia porque en esta debe ser muy claro lo que habita en uno. Y no todos desean saber ni reconocer lo que realmente nos está habitando. Entonces, como todo sueño es un cumplimiento de deseo, esto no quiere decir que todo deseo per se sea bueno. Hay cosas que la verdad, pues digamos que preferimos o queremos negar todo el tiempo porque no deseamos saber qué es lo que realmente nos habita.
Aunque los pensamientos oníricos latentes y el contenido manifiesto del sueño hay diferencias, eso no quiere decir que sean excluyentes. Tienen en realidad una ingente relación, pues el uno permite que se conozcan cosas del otro. Además, vale la pena resaltar que, para Freud, el sueño se compone de elementos que están relacionados, no son cosas ajenas que aparecen desligadas, hay uniones en lo que se sueña, aunque se vea desconectado y todo sueño tiene relación fundamentalmente con la vida de vigilia. El sueño sería un cumplimiento disfrazado de unos deseos reprimidos. Después se pasa al trabajo del sueño, que es la síntesis que ha producido la desfiguración de los pensamientos oníricos inconscientes en el contenido manifiesto del sueño. Aquí se ve la separación de los dos sistemas psíquicos, el consciente y el inconsciente. En estos dos se encuentra la condensación y el desplazamiento. También Freud menciona que es una regla general que el sueño está permeado por vivencias de la primera infancia. El adulto no lo deja de habitar esos deseos que construyeron al niño o constituyeron fundamentalmente al niño y ha dejado atrás. Sigue habitando, pero en el inconsciente, que, según alguna experiencia de la vida de vigilia, puede despertar de manera consciente o inconsciente. Muchas veces ocurre sobre todo aquí, en lo inconsciente. Eso que se ha quedado guardado y muchas veces se devela en el sueño. Pero no es que los pensamientos del sueño se hagan propiamente en el sueño. Estos pensamientos vienen trabajando durante el día y cuando se adormece queda listo para mostrarse, pues no somos solo presente. Por eso Freud dice que, abro comillas, todos los desarrollos, represiones, sublimaciones y formaciones reactivas por las cuales desde el niño de tan diversa disposición surge el llamado hombre normal, el portador y en parte la víctima de la cultura trabajosamente conquistada. Cierro comillas. También en los sueños hay una figuración de los complejos sexuales, el cual se ve representado en ciertos símbolos que pueden tener relación con algunos mitos o cuentos tradicionales. Esto lo desarrolló con mucho detalle Freud en la interpretación de los sueños, en donde menciona símbolos como el salir, el entrar, subir y bajar escaleras, entre muchos otros, los cuales están cargados de un simbolismo sexual, pues que estos de una u otra manera tienen. Lo desarrollan muchísimos ejemplos y de manera muy concreta. Entonces, recordemos que como todo sueño es cumplimiento de deseo y los sueños, ningún sueño carece de sentido, es decir, todos los sueños tienen un sentido o sentidos. Los sueños de angustia, aunque en apariencia parecen no referir a nada de ello, deben ser analizados, pues probablemente tienen también un alto grado de represión y desfiguración. Empero, como mencionábamos antes, no todo deseo indica que sea bueno. Por eso también se puede representar de estas maneras. Por eso Freud menciona que, abro comillas, la angustia es una de las reacciones desautorizadas del yo frente a los deseos reprimidos que han alcanzado intensidad. Y por eso también en el sueño es muy explicable cuando la formación de éste se ha puesto demasiado al servicio del cumplimiento de deseos reprimidos. Cierro comillas. Es por eso que los sueños pueden ayudar mucho en el tratamiento de las personas con neurosis, pues lleva al conocimiento de sus deseos ocultos y reprimidos, así como de los complejos que estos alimentan. Por último, están las operaciones fallidas, tanto de quienes tienen neurosis como de quienes no la tienen. Como también digamos que se mencionaría el olvido de cosas que podrían saberse y de otras que de una u otra manera se saben, los deslices cometidos al hablar, de la escritura o de la lectura, las acciones y los gestos que los hombres ejecutan sin advertir, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque parecen hechos completamente comunes y a la vez triviales, Freud nos menciona que no lo son. En realidad estos poseen un pleno sentido desde la situación en que acontecen. En la mayoría de los casos se las puede interpretar con facilidad y certeza, y se advierte que también ellas expresan impulsos y propósitos que deben ser relegados, escondidos a la conciencia propia, o que directamente provienen de las mismas mociones de deseo y complejos reprimidos.
Por esa razón se pueden considerar como un síntoma. Nada de esto pasa desapercibido. Lo que devela es una motivación múltiple en la vida anímica de los individuos. Entonces vemos que todo lo visto anteriormente aporta a la conciencia del material psíquico patógeno y así elimina el padecimiento provocado por la formación del síntoma sustitutivos. Aquí se indaga la vida anímica en sus diferentes matices, tanto de pacientes con neurosis como sin ella, pues el psicoanálisis se encarga de estudiar eso que habita a los seres humanos, aunque no sea consabido porque no tenga nombre. No por eso no existe y no deja de tener incidencia en la vida de cada uno. No solo hacemos el mundo desde lo consciente, algo más nos habita que nos hace actuar de ciertas maneras y es necesario pensarlo para poder vivir mejor, tanto en lo personal como en lo colectivo. Bueno, aquí fundamentalmente recogiendo, digamos que los elementos que presenta Freud y que nos compartieron su mercedes en relación a la conferencia número 3. Ahora, un poco en relación a la conferencia número 4, que quisiéramos pues comentar lo siguiente. Aquí vamos a ver que fundamentalmente Freud indaga de dónde pueden provenir los síntomas y cómo sabiendo esto, pues se puede trabajar sobre ellos. Particularmente se va a mencionar que muchos difieren de las propuestas que viene realizando Freud, incluso personas muy allegadas a su teoría, diciendo fundamentalmente que Freud tiene una sobreestimación de la contribución etiológica de los factores sexuales. Es así que en este capítulo se mencionan elementos como lo sexual, las vivencias de la infancia que son reprimidas, las mociones de deseo de infancia sexuales, entre muchos otros. Acá fundamentalmente Freud recalca las etapas del desarrollo sexual en la vida humana que se da desde la infancia a una edad muy temprana, aludiendo a ejemplos que se sostienen, aludiendo a varios ejemplos que van a sostener esta propuesta que realiza Freud e incluso llevando a que nosotros pensemos desde nuestra experiencia cercana. Aquí Freud de una u otra manera va a hacer una desmitificación de varias cosas, especialmente en relación a la sexualidad infantil, y poner a mesa temas que dejan mucho que pensar. Es así que mi compañero Felipe y yo les proponemos pensar, digamos que el texto en relación a las siguientes preguntas. Algunas se pueden conectar y evidentemente sus mercedes pueden proponer, digamos que también diferentes matices que pueden salir precisamente de estas preguntas. La primera pregunta que quisiéramos formular es ¿qué importancia tiene lo sexual en nuestra vida anímica? Lo segundo es por qué es tan difícil hablar de la construcción de lo sexual en nuestra vida cotidiana de manera sincera. Lo tercero es desde qué momento se da la aparición del desarrollo sexual en la vida humana. Lo cuarto es fundamentalmente pensar, ya es un poco más conceptual, a qué refiere Freud con la fase de autoerotismo y zonas erógenas. Lo quinto es ¿tiene alguna incidencia la cultura en la formación de las represiones? Y por último, y esto es súper esencial, ¿qué entiende Freud por sexualidad? Esperamos escuchar sus aportes, agradecemos mucho su tiempo y su palabra y esperamos seguir generando esta construcción colectiva. Les deseamos un muy feliz resto de día.